se oye. Ah, no, sí. Estaba silbando y no se oía. ¿Cómo están? Bien. Espero que estén bien animados porque las lluvias siempre adormecen un poquito. Entonces, que esas nubes se vayan para allá y para allá. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maureen. A veces doy los anuncios. No, pero Mariano me gana. Qué bueno, Mariano dando anuncios. Pero bueno, la cosa es que hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Ok, bienvenidos todos. ¿Qué implica estar en una relación? ¿Qué piensan ustedes que puede implicar estar en una relación? ¿Ya pensaron? ¿Ah? Escucha, yo siento que a veces no. Sí, ¿qué implica estar en una relación? Bueno, yo hice la pregunta en internet porque yo soy una de esas personas que yo creo que ya califica como chapada a la antigua, porque normalmente no uso ChatGPT ni cosas de inteligencia artificial y siempre voy ahí nada más como a buscar en Google. Pero bueno, la cosa es que pregunté y esta fue la respuesta. Bueno, de hecho el buscador sí tiene como ayuda de inteligencia artificial y esta fue la respuesta que me apareció. Creo que la vamos a leer. Mariano, ¿sí la pudo meter? No, ok. Bueno, entonces la voy a leer por acá. Dice, estar en una relación implica un compromiso entre dos personas para compartir sus vidas, basado en la comunicación, confianza, respeto y apoyo mutuo. Implica construir una identidad conjunta y un proyecto de vida compartido, aceptando tanto las coincidencias como las diferencias y fomentando el desarrollo personal de cada individuo dentro de la unión. Entonces, si esto es así, ¿cómo funciona una relación con Dios? Porque yo estaba pensando que podemos confiar claramente en el compromiso que Dios tiene por nosotros, en la constante comunicación. Sabemos que Dios es confiable, que nos ha participado de su proyecto, que acepta cuando coincidimos y cuando no coincidimos con Él, cuando tenemos diferencias, y definitivamente Dios siempre fomenta constantemente nuestro crecimiento personal, ¿cierto? No es como la parte de Dios. Pero ahora, ¿cómo es la cuestión si analizamos nuestro lado de la relación? ¿Será que estamos comprometidos con Él? ¿Que nos comunicamos constantemente? ¿Que Dios puede confiar 100% y ciegamente en nosotros? Porque siempre estamos claramente dispuestos y disponibles para Él. ¿Que le compartimos todos nuestros proyectos y aceptamos cuando coincidimos o no? Y siempre queremos darle la gloria. Yo creo que ahí cambia la cosa, ¿verdad? Difícilmente podríamos como asegurar que nosotros aportamos todo esto a la relación. Dios es fiel con cada uno de nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros somos fieles con Dios? Y hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Y lo vamos a ver a través de 3 afirmaciones que nos van a ayudar a recorrer un camino de fidelidad a Dios en respuesta a la fidelidad que Él tiene por cada uno de nosotros. Y para esto nos vamos a estar apoyando en casi todo el capítulo 24 del libro de Josué. No lo vamos a leer todo, pero es importante tener presente que Josué, en este capítulo, se dirige a los israelitas. Y lo que yo quisiera que pase hoy es que usted y yo busquemos la conexión que el texto este nos ofrece en relación con los israelitas y nosotros. Es decir, que busquemos cómo podemos identificarnos a través de lo que Josué les está diciendo a los israelitas. Y para entrar un poquito en contexto, por aquello de que no todos
tengamos claro quién fue Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y él fue el que llevó a todo el pueblo, los israelitas, a la conquista de la tierra prometida. Esa tierra que Dios le había prometido desde tiempos de Abraham. Y ahí lo vamos a ver en Génesis 12, la primera parte del versículo 7, que dice: allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, todos sí me siguen. O sea, Dios había prometido una tierra desde el tiempo de Abraham. Josué, después de Moisés, guía a este pueblo hasta que llegue a esta tierra. Entonces, empezando el capítulo 24, Josué reúne a todos los jefes, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel para recordarles la fidelidad que Dios había tenido con ellos durante todo este tiempo, y les habla de parte de Dios. Después, eso es empezando el capítulo 24, pero después del versículo 2 hasta el 11, Josué les hace una lista detallada de todas las cosas que Dios había hecho por sus antepasados. Y parte también en la que ellos, los israelitas, aparecieron en escena y cómo Dios los fue, cómo Dios continuó trabajando hasta llevarlos a disfrutar de esa tierra prometida. Entonces ahora sí, vamos a leer Josué 24, del 12 al 15. Esta sección de texto es donde nos vamos a estar apoyando para toda la charla, entonces ojalá podamos prestar atención. Recuerden que Josué le está hablando a los israelitas y la idea es que nosotros veamos a ver cómo nos podemos identificar con ellos. Entonces dice así: ¿no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo, eso es Dios, fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sírvanle solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitan. Por mi parte, esto lo dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Es decir, que todo lo que ellos estaban disfrutando en ese momento fue únicamente porque Dios se los entregó a ellos. Y evidentemente el texto lo explica claramente, no fueron ellos los que lo trabajaron. Entonces, en resumen, podríamos decir que el que ellos estuvieran disfrutando de esta tierra prometida fue únicamente por la gracia de Dios y no por el esfuerzo humano. O sea, fue por la gracia de Dios y no por esfuerzo humano. Y esto nos lleva a la primera afirmación que vamos a tratar el día de hoy. Y es que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por gracia. Los israelitas recibieron la herencia que Dios había comenzado con Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les leí al principio el versículo de Abraham? Y ellos estaban viviendo el fruto de todo el trabajo que Dios había hecho, ni siquiera el de los antepasados, ¿verdad? O sea, no lo que la gente había hecho, sino todo lo que Dios había llevado a cabo. Y esa misma herencia, ¿verdad?, de la cual había llegado hasta los israelitas, ha sido traspasada a nosotros también. Y a todas las generaciones que siguen detrás.
o adelante, no sé cómo se dice. Entonces, cuando hacemos un recuento de los años, vemos que todo lo que Dios ha hecho, sabemos todo lo que Dios ha hecho para que usted y yo podamos disfrutar de la promesa que hizo a nuestros antepasados. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Estamos hablando del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Quien renunció a su posición, a su deidad, y sufrió una muerte, la peor que ha existido, para que hoy usted y yo tengamos la oportunidad de entrar en el reino de Dios y disfrutar eternamente de una relación con Él. Vamos a leer Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé si todos aquí hemos tenido el privilegio de haber comenzado una relación con Dios, pero es importante saber lo que esto dice, ¿verdad? Que su promesa no es solamente para esta vida que podríamos llamar como una vida pasajera, sino que es un llamado para vivir eternamente con Él. Entonces, ¿se acuerdan que al principio les comenté que empezando el capítulo 24, del 2 al 11, Josué les hizo una lista a los israelitas, ¿verdad? Esa lista que Josué le hace a los israelitas, a nosotros nos detalla como una fracción de todas las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Es la parte que ellos vivieron. Pero ese plan para rescatar a toda la humanidad se ha seguido desarrollando con el paso del tiempo, desde esa época hasta la venida de Jesús. Y aún esa historia se sigue escribiendo. Entonces, todo, absolutamente lo que Dios ha venido haciendo desde tiempo atrás es para que nosotros tengamos las puertas de su reino abiertas y que podamos tener una relación cercana con Él y alcancemos vivir en la plenitud para la cual Él nos creó desde el principio de los tiempos. Y saber esto, tenerlo presente, debería de darle una perspectiva completamente distinta a nuestra vida. Pero la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos ¿es suficiente esto que Dios ha hecho por usted y por mí? O sea, ustedes, si lo pensamos, cada quien realmente pensamos que esto que Dios ha hecho, yo lo valoro como suficiente en mi vida. ¿Se imaginan cómo serían los días de cada uno de nosotros si tuviéramos esta verdad así de presente, de todo lo que Dios ha hecho y cómo ha trazado la historia para llevarnos literalmente a estar en su presencia por una eternidad? Es muy común que todos nosotros nos desenfoquemos. Por ejemplo, quisiera que nos pongamos todos en esta situación. Cuando no estamos enfocados en Dios, estamos viviendo y estamos, no sé, en una situación compleja, estamos pasando por un momento que puede ser un momento de frustración, de tristeza, presión, no sé, digamos, algún momento difícil. Y en ese momento, imagínense, imagínense que alguien se acerca y nos dice, ¿verdad? Esté alegre, recuerde que Dios nos amó de una manera en que hoy nosotros podemos estar confiados de que vamos a vivir en una eternidad con Él. Bajo ese momento de presión, si nosotros estamos desenfocados, es muy probable que aunque nos traigan esta verdad a nuestros oídos, nos quedemos exactamente igual.
y que estas palabras podrían no traer ningún efecto, digamos, de consolación a la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo comento porque hace la diferencia si estamos enfocados y si tenemos claro lo que Dios ha hecho por nosotros durante todo este tiempo o si estamos viviendo meramente en nuestras fuerzas. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 10. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, leyendo este versículo, me parece también importante destacar que nos podemos desenfocar en las dos direcciones, ¿verdad? Porque a veces estemos tal vez como siendo objeto de conmiseración, es decir, que estemos como viviendo una etapa difícil, estemos más ensimismados y pensando como que qué difícil, que pobrecito yo lo que estoy pasando, pero también a veces nos podríamos desenfocar porque el orgullo se esté apoderando de nosotros y porque estemos pensando quizás que somos demasiado gatos y que no necesitamos de Dios y que todo nos está saliendo perfecto y súper bien y que no lo necesitamos a Él. Pero sin importar realmente qué sea lo que cada uno de nosotros pueda llegar a experimentar en algún momento, es importante que tengamos presente todo lo que Él ha hecho por nosotros y que tratemos en la situación en la que estamos pasando de verlo siempre con un lente mucho más amplio que lo que en ese momento nos puede estar atormentando. Y recordar que realmente Dios ha hecho absolutamente todo por relacionarse y por amarnos y por prepararnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, no importa dónde estemos, no importa qué hayamos hecho, la oportunidad de vivir para Dios y movernos en su reino está disponible para todos nosotros y es por pura gracia divina. Nada de lo que nosotros hagamos lo puede cambiar, es porque Dios lo ha venido haciendo desde el principio, por cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos el privilegio de conocer a Jesús, ya tenemos todo lo que necesitamos para emprender ese viaje a la tierra prometida, a la que Dios nos está llamando. Luego, en el versículo 12 que leímos al principio de Josué 24, antes de decirles que están gozando de una tierra que ellos no habían trabajado, los israelitas, ¿verdad? Y que viviendo en ciudades que ellos no habían construido, dice esto: no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Y en esta parte ya no les está hablando de lo que había hecho a través de sus antepasados, le está hablando de lo que había hecho recientemente en la vida de ellos, ¿verdad? Es diferente cuando vemos el historial de todas las cosas que Dios ha hecho para que hoy podamos disfrutar de este presente, a que seamos testigos en nuestra propia carne de lo que Dios está haciendo en este momento por gracia. Por ejemplo, con los israelitas en su tiempo, la razón por la que ellos estaban libres de los amorreos, ¿verdad? No fue porque ellos hubieran hecho algo, sino porque Dios había intervenido en la situación. Ellos estaban en la tierra prometida y Dios, o sea, ellos ya estaban en la tierra prometida, pero Dios continuaba haciendo cosas para que ellos la pudieran conquistar. Entonces es interesante porque pareciera que a pesar de que Dios había hecho todo esto, ellos se estaban atribuyendo el resultado como si hubiese sido también como esfuerzo o trabajo de ellos. Y es muy común que cuando uno ve la vida de los israelitas,
¿verdad? Como que uno dice, Dios había hecho todo esto por ellos y cómo ellos pensaban todavía que ellos eran los que lo habían logrado. Y es muy normal que uno diga como, qué brutos estos israelitas, ¿verdad? Con todo lo que había hecho Dios por ellos y todavía ellos pensando que habían sido ellos. Sin embargo, esa conducta de los israelitas es demasiado recurrente en toda la humanidad en general. Así vemos otros casos en la Biblia, inclusive, ¿verdad? Que habiendo visto todo lo que Dios hace por ellos, ahora pareciera que en un instante lo olvida. ¿Será que a nosotros nos pasa o no? Que todo lo que Dios hace, estoy casi segura que Dios hace algo maravilloso hoy y al día siguiente ya se nos ha olvidado. Porque es muy normal que a nosotros no lo tengamos fresco, las tantas cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. ¿Verdad? Entonces pareciera que aunque cada quien lo vive en zapatos diferentes, ¿verdad? En vidas diferentes, humanamente siempre tenemos como el mismo proceder que los hombres y las mujeres que vivieron años atrás. O sea, humanamente tendemos siempre a reaccionar parecido. Entonces, esto que nosotros estamos viendo se trata justamente de un caso como el nuestro. ¿Cuántos de nosotros nos atribuimos logros personales cuando Dios es quien ha actuado? O para ser más realista, ¿qué fue lo último, tal vez, qué fue lo más reciente que asumimos como un logro propio? Yo pienso que sería un buen ejercicio reflexionar en nuestros logros, o sea, como agarrar y decir, ¿qué es lo que yo he logrado? Porque así vamos a terminar dándonos cuenta de que todo lo que nosotros hemos logrado en la vida ha sido gracias a la intervención de Dios en nuestra vida. Y terminaríamos dándole toda la gloria y la honra que Él merece. Dice Santiago 1, versículo 17, que toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. O sea, todo, absolutamente todo lo bueno viene de Él. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestros logros? ¿De qué es lo que nos sentimos realmente orgullosos? Es importante esto, o sea, sabemos que todo lo que nosotros hemos alcanzado ha sido meramente por gracia divina. Entonces, esta es la primera afirmación que les contaba, que íbamos a ver que todo lo que tenemos y todo lo que podemos tener es porque Dios ha sido bueno con nosotros. La segunda afirmación que vamos a ver hoy está basada en el versículo 14, que decía, no sé si se acuerdan, por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Entonces, el único camino de ahora en adelante, el único camino que realmente vale la pena de ahora en adelante, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es seguirlo a Él. ¿Verdad? El versículo nos dice que después de entender y saber que es por gracia, no queda más que entregarnos a Él y servirle. Y yo me pregunto, ¿qué queremos nosotros darle a Dios? No sé si solemos pensar eso, pero ¿qué queremos darle nosotros a Él? Porque normalmente estamos pidiendo, ¿verdad? Pero ¿qué queremos darle nosotros a Él? ¿Qué queremos darle nosotros a Dios? Y en nuestra vida, ¿cómo se lee realmente entregarnos a Él? O sea, cuando alguien ve nuestra vida, ¿cómo puede decir, uy, esta persona está entregada literalmente a Dios? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida? Claramente, si lo enfocamos en qué merece Dios, nos vamos a quedar muy cortos, porque él es
¿verdad? Él es simplemente, Él es todo. Sin embargo, creo que eso no significa que no haya nada que podamos darle. O sea, probablemente no podemos, o sea, definitivamente no podemos darle lo que Él merece, o sea, todo lo que Él merece, pero sí hay algo que nosotros podemos darle. Si Él ha hecho todo esto para relacionarse con nosotros, claramente hay algo que nosotros podemos hacer en respuesta a esta relación. Porque como estábamos viendo al principio, una relación va en dos direcciones, ¿verdad? Hay dos personas o más, ¿verdad? Involucradas en el proceso. Mínimo dos. Entonces, es muy fácil exigir a Dios, pero ya Dios lo ha hecho todo. Y sigue. O sea, no solo ha hecho todo, sino que sigue queriendo darnos todo y las puertas del reino de los cielos están abiertas para nosotros, de manera que no solo nos ha dado todo, sino que podemos seguir buscándolo y pidiéndolo. O sea, Él está 100% disponible para cada uno de nosotros. Y eso lo dice en Mateo 7, del 7 al 8, ¿verdad? Y en varios versículos. Pero específicamente nos dice eso: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Es decir, que Dios lo ha hecho todo y sigue disponible para nosotros. Entonces, si Dios ha sido y es tan bueno con cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción ante esta realidad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciono yo ante la realidad de que Dios lo ha hecho todo y lo sigue dando todo por mí? Porque Dios, voy a tomar agua. Porque Dios ha hecho todo lo que ha hecho con una gran expectativa. Y es que usted y yo le conozcamos y lo adoremos voluntariamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él lo ha hecho todo porque Él quiere que nosotros lleguemos a conocerlo, que todos lleguemos a conocerlo y que todos le adoremos sin compromiso, que le adoremos porque eso es lo que nos nace en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Así que sí hay mucho que nosotros podemos hacer y que depende de nosotros. No por compromiso, sino en una respuesta a esa relación que tenemos con Él. El versículo habla de entregarse y servirle con integridad y lealtad. ¿Cuál sería una forma práctica de poder vivir así? De poder hacer esto. Sin duda, lo primero que a mí se me viene a la mente es que requiere compromiso, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que nosotros muchas veces hacemos, ¿será que servirles nada más asistir a la iglesia? Que venir los sábados y servirle aquí. ¿Será que es que servirles estar disponibles un rato en la semana para alistarnos y después venir, de paso saludar a los amigos y finalmente escuchar un rato de su palabra? Si ordenáramos nuestras prioridades, pero siendo honestos, según el tiempo que le dedicamos, ¿cómo sería el orden de las prioridades en nuestra vida? ¿Cómo es? ¿Por qué comenzamos? ¿A qué normalmente le dedicamos más tiempo? ¿A qué le dedica más tiempo usted? Yo estaba pensando ahí como en listas de cosas que probablemente nos podamos identificar, y es que primero está la familia, para muchos. De segundo está el trabajo, y esos dos se dan duro, ¿verdad? Familia y trabajo son como los que están al tope. Después los amigos, la iglesia de cuarto, para asistir el fin de semana. Y de último, Dios, que puede ser que sea un ingrediente esencial en la vida de nosotros, pero poquito. Yo creo que esa podría ser la descripción de muchos de nosotros. Otra posibilidad, según nosotros, con las prioridades un poquito mejor definidas, sería tal vez algo así como familia, trabajo, ¿verdad? Porque esos dos siempre van de primero. Tercero, Dios.
y después los amigos. Y algunos, tal vez antes de esas dos primeras opciones, puede ser que incluyamos a Dios, pero muchas veces es como por puro protocolo. O sea, muchas veces como Dios es lo más importante para mí, pero quizás eso no se está reflejando en mi vida. Ni en mi tiempo, ni en mi compromiso, ni en mi entrega, ni en mis finanzas, ni en mi corazón. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero compromiso con Dios? ¿Será que Dios realmente tiene todo nuestro corazón? Porque a veces pareciera que los cristianos estamos un poco dormidos. Realmente es así, a veces parece que estamos dormidos y que la verdad de Dios es como un bonito relato. Y que tal vez a veces le dedicamos tiempo porque nos parece como un hobby interesante. Yo sé que suena raro decirlo, pero a veces yo creo que eso es Dios para nosotros, como un hobby, algo interesante, con cierta profundidad, ¿verdad? Pero bueno, avanzando un poco, en el original de la palabra integridad, en este versículo 14, esa palabra está formada por dos partes, de lo que investigué. Una se refiere a algo que es completo, entero, puro. Y la segunda parte se refiere a verdad, firme, fiel, sincero. O sea, es como esos conceptos. Entonces, al unirse esas dos palabras, hablan de hacerlo con un corazón sincero y completo. Esa es la integridad. Entonces, servirle con integridad nos reta a vivir no solo con compromiso a Dios, sino a hacerlo genuinamente. Estaba hablando un día estos con un buen amigo y hablábamos de este versículo de Hebreos 12:14, que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, interesante que habla este versículo de que sin la santidad nadie verá a Dios. No sé qué será lo primero que viene a nuestra mente, pero la palabra utilizada en el original para santidad, ¿verdad? Antes estábamos hablando de integridad, ahora estamos hablando de santidad. El término griego es agiasmos, y eso lo que denota es un estado como de estar apartado, consagrado, decía que especialmente en un sentido personal y moral, y se refiere a la pureza y a la dedicación a Dios. Entonces el autor lo que está enfatizando es la necesidad de vivir una vida apartada del pecado, de pureza moral y dedicación a Dios para ver al Señor, cuando nos habla de santidad y en el texto que estamos estudiando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que no podemos llevar una vida de servicio y entrega a Dios si no nos apartamos para Él y nos dejamos ser transformados por Él, por su verdad. No podemos vivir una vida de servicio si nosotros no estamos en esa constante relación y no nos estamos dejando ser transformados por Él. Dios claramente hace el trabajo, Él es el que hace todo, pero a nosotros nos toca dejarnos. A nosotros nos toca dejarnos. A nosotros nos toca ser obedientes. Entonces, este llamado a vivir en santidad se refiere a buscar una transformación interna y una vida que esté alineada con la voluntad de Dios. Por esto es que me parece que este versículo en Josué 24:14, cuando lo leemos completo, tiene tanto sentido. Porque hablamos, ¿verdad?, de que entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Pero la segunda parte dice: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. ¿Qué quiere decir con esta segunda parte?
Veamos que lo que está hablando es desháganse de los dioses de sus antepasados, ni siquiera le está hablando de los dioses de su presente, ¿verdad? A los israelitas, de los dioses que ellos tenían en ese momento, no le está hablando que se deshagan de los dioses de sus antepasados. Y pienso que esto es importante porque hay muchas enseñanzas y prácticas que arrastramos de nuestros antepasados, de generaciones que vienen atrás, y tenemos que ser muy intencionales en cortar toda esa relación con todo eso que venimos arrastrando. Entonces, de verdad le pido a Dios con todo mi corazón que hoy su Espíritu Santo nos revele esas mentiras que nos atraen normalmente y que nos impiden entregarnos y servirle a Él con integridad. Cuando vemos los 10 mandamientos en Éxodo 23, empieza diciendo: no tengas otros dioses delante de mí. Básicamente, Dios nos ha liberado para que nosotros lo pongamos al norte, al principio, al frente, liderando todas, no muchas decisiones, liderando todas las decisiones y las acciones que nosotros realizamos diariamente. No son ciertas decisiones las que tenemos que someter a Él, son todas las decisiones que nosotros realizamos todos los días. Y Dios no quiere competir con nada más, o sea, Él quiere ser el que dirija nuestras vidas porque es el único realmente que puede hacerlo. Pero no es porque sea injusto o porque sea inflexible, como muchas veces podemos pensar. No es que Dios sea un Dios egoísta, es que Él realmente fue el que nos creó y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando Él nos está pidiendo que nos deshagamos de cosas, no es porque nos quiere perjudicar, es todo lo contrario, es porque Él quiere despejar el camino para nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a los dioses de nuestros antepasados? Suena raro, ¿verdad? Esa pregunta, pero ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? Me gustaría traerle un poquito a contexto. O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar la influencia que tienen los dioses de los antepasados en nuestra vida? ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo se dice? Identificar eso. Desde una perspectiva bíblica, la influencia de otros dioses fuera de Él, ¿verdad? Como de dioses falsos, se puede identificar de varias razones. Una, digamos, que pueden ayudarnos es que lo podemos identificar a través de patrones de comportamiento, o sea, formas en las que normalmente nos comportamos, en creencias o en prácticas nuestras, que al final, que alguna de estas en una de estas tres cosas, en los patrones de comportamiento, en las creencias o las prácticas, cuando se contradicen claramente a la verdad y a la voluntad divina, ¿verdad? Cuando los patrones de comportamiento que nosotros tenemos, las creencias y las prácticas que nosotros tenemos, contradicen la voluntad divina y los valores bíblicos, ahí está. ¿Sí me explico? Ahí los podemos identificar. ¿Qué es lo que está generando influencia en nuestra vida? ¿Qué se contradice con lo que Dios me está pidiendo? Y es crucial para esto que nosotros estemos dispuestos a examinar nuestro corazón, a dejar que Dios examine nuestro corazón, que lo hagamos a la luz de la palabra de Dios para poder discernir si nuestros patrones, creencias o prácticas vienen del Dios verdadero o de dioses falsos. ¿A qué me refiero con dioses falsos? O sea, si todas esas cosas que yo puedo estar haciendo, esas prácticas que yo puedo estar teniendo, si tienen raíces de orgullo, de avaricia, de mentira. ¿Me explico? Porque eso le termina robando el lugar a Dios y a nosotros tristemente nos lleva a desobedecer. Entonces vamos a leer Juan 8 del 34 al 36. Dice: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí, se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Y a qué voy con esto? A que solo Jesús puede hacernos libres, solo Él.
En nuestras fuerzas, nuestras fuerzas son muy limitadas. Nuestro esfuerzo humano es bien limitado. O sea, solo Jesús, a través de el Espíritu Santo de Dios, puede traer libertad a la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que creo que hay cosas que por más que queremos cambiar, a veces no logramos cambiarlas. ¿Les ha pasado que tal vez es como que tenemos alguna práctica que no nos gusta y queremos cambiar, pero no podemos por más de que nos esforzamos continuamente? Al final lo que terminamos es justificándonos y diciéndonos a nosotros mismos que es que así somos, que así vamos a ser siempre, que no hay de otra, que no vamos a poder cambiar. Cuando eso en realidad no tiene absolutamente nada que ver con nuestro carácter ni con nuestra personalidad, sino sobre la influencia que podría estar ejerciendo el poder de las tinieblas que opera en este mundo caído en el que vivimos, con el objetivo claramente de apartarnos de la promesa que Dios nos ha hecho, o apartarnos de Dios y de vivir una eternidad con Él. Eso es al final lo que quiere el enemigo. Entonces, recordemos que el diablo, el enemigo, no sé cómo le llamemos, no reina con la autoridad de Dios, sino que opera dentro de un marco de permiso divino. Es decir, Dios permite que Él haga ciertas cosas, pero no es que Él es el que reina es Dios. Verás, como en el caso del ejemplo de Job, por si alguno estaba como tratando de pensar, ¿verdad? En donde el objetivo de él fue como probar la fe o la fidelidad de algunas personas. Pero el tema es que sin duda la autoridad de Dios sigue reinando y la libertad, según lo que Dios nos dice, está en Jesús. Está claramente en Jesús. Entonces aprovechemos todos los recursos que Dios pone delante de nosotros para caminar en esa libertad y no bajo la influencia del enemigo. De verdad los quiero retar a que lo hagamos. Esa es básicamente la segunda afirmación, que el único camino digno de ahora en adelante es seguirlo a Él. Y finalmente, sin ser menos importante, vamos a ver la tercera afirmación. No se duerman, que ya casi terminamos. Seguirlo esta es la afirmación, seguirlo es nuestra decisión y es una decisión personal. Nadie más puede decidir eso por nosotros y nosotros tenemos que decidirlo. Decía, esto lo vamos a ver en el último versículo, que era Josué 24:15, y dice, pero si les parece mal servir al Señor, ¿verdad? Si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, Josué les deja saber a ellos que si ellos no desean servirle a Dios, y aplica para nosotros, podemos no hacerlo. Si yo no quiero servirle a Dios, puedo no servirle a Dios. Dios no me está obligando a hacerlo. Pero en todo caso tenemos que decidir a quién queremos servir y a quién queremos seguir, porque no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. No se puede estar en dos lugares, no se puede tener dos tendencias, no se pueden. Eso está en Mateo 6:24, pero no lo voy a leer ahora. Entonces Dios les da la libertad y nos da a todos la libertad para elegir si queremos servirle a dioses falsos, unos que ya habían adorado los antepasados generaciones atrás, y a otros que habitaban la tierra en ese momento y claramente tendrían influencia sobre ellos. Es decir, si yo no estoy de acuerdo, Dios me da la libertad de no hacerlo, de no seguirlo. Pero entonces debo saber que si yo no le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo a alguien más. Dice Santiago 4:17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No sé si habíamos leído ese versículo antes. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado.
Entonces, mi pregunta es, si no hago el bien, o sea, si no hago algo bien, ¿qué hago? O sea, si no hago el bien, estoy en pausa. Por ejemplo, para visualizarlo un poco más, si un hijo llega y pide pan, ¿verdad? Como habla algún texto, si un hijo llega y pide pan y yo no le doy pan, pero tampoco le doy una serpiente, o sea, no actúo ni en bien ni en el mal, así literal. Como no le doy nada, eso quiere decir que no estoy haciendo ni el bien ni el mal. ¿Sí entendieron la pregunta? O sea, el hecho de que yo no le dé el pan, pero que tampoco le dé una serpiente, significa que no estoy, o sea, que ni fu ni fa. Claramente, si yo no le estoy dando algo bueno, literalmente se lo estoy negando. Y si se lo estoy negando, no estoy haciendo el bien, estoy haciendo el mal también. Entonces, el solo hecho de no hacer el bien hace que ya estemos haciendo el mal. Entonces es importante que nosotros elijamos de qué lado estamos. Tenemos que tomar una decisión, de lo contrario estaremos pecando y estaremos apartados de Dios. Veamos en el caso de los israelitas, más adelante de los versículos que habíamos visto, que ya sería del 16 al 18. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que habían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Eso terminaron diciendo los israelitas. Era imposible que ellos abandonaran a Dios por irse con otros dioses. De hecho, estaban agradecidos por todas las señales que Dios había hecho en medio del camino de ellos. ¿Qué es lo importante aquí? Que tomaron una decisión. Inclusive en el versículo 25, más adelante, ahí en el capítulo 24, ellos terminaron reafirmando el pacto con Josué. Y habla después en el versículo 31 de que el pueblo de Israel durante toda la vida de Josué le sirvió al Señor. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar hoy y todos los días de nuestra vida. Pero no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. O sea, podemos buscar vivir para Dios, pero es muy difícil para el género humano elegir siempre lo bueno, dado que tenemos una naturaleza pecaminosa y que vivimos en un mundo caído que con facilidad nos confunde. Pero, gracias a la intervención del Espíritu Santo, tenemos un montón de cosas, pero yo nombraba algunas. Discernimiento para elegir. Nuestras fuerzas son renovadas para no desistir y nuestras mentes son transformadas para poder entender. Esas son solo 3 de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos y llevarnos a actuar siempre y escoger a Dios. Esta frase que Josué nos transmitió como su verdad en el versículo 15, muchos yo he visto que la cuelgan en los hogares, ¿verdad? En las casas, a veces en la entrada, en la sala. Pero la verdad es que deberíamos llevarla grabada en el corazón. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En resumen, y ahora sí para ir terminando, Dios ha venido abriendo camino y por gracia hoy estamos, usted y yo estamos donde estamos hoy por gracia de Dios. El hecho de que no tengamos una vida necesariamente envuelta en abundancia o que no estemos rodeados de gente que nos ame como debiera realmente, son escenarios claramente humanamente dolorosos. Puede ser que alguno de nosotros esté pasando
situaciones así. Pero a la par de todo lo que Dios ha hecho, o sea, a la par de todo lo que Dios ha hecho para que hoy estemos delante de la verdad más grande que alguna vez vamos a poder escuchar, que es que hemos sido rescatados para vivir en una eternidad con Él a través de Jesús, que nos ha buscado con locura desde el inicio de los tiempos, hace que todo lo demás, por más difícil que sea, se vuelva irrelevante. Aunque la vida se ponga cuesta arriba y olvidemos lo privilegiados que somos, aún así, la gracia de Dios se desborda por cada uno de nosotros constantemente. Y a pesar de que a todos claramente nos cuesta creer en su fidelidad e inagotable amor, ¿verdad? Porque nos ponemos los lentes equivocados para distinguir lo que es realmente verdad. Usted y yo siempre lo tenemos todo, por gracia de Dios. Y eso debería motivarnos a entregarnos literalmente en cuerpo y alma, o sea, con todo lo que somos. Eso debería motivarnos a tirarnos, a irnos de narices por Él. Sin embargo, la triste realidad, al menos lo que yo veo, es que somos pocos los que, y realmente no me incluyo, o sea, creo que son pocas las personas que realmente se han comprometido con el Señor. Yo quisiera comprometerme más con Él. ¿A cuántas personas podemos ver entregando su vida por completo, con un corazón genuino, un corazón real, y que están dispuestos a darlo absolutamente todo por Él? Por esto, yo de verdad los quiero motivar a que cada uno de nosotros nos pongamos serios en la relación con Dios, que dejemos a un lado la inconstancia, la informalidad, la falta de compromiso con Él, que sometamos nuestra vida al Espíritu Santo, que persigamos una vida en santidad, abandonando todos los falsos dioses que estemos arrastrando por ahí. Y esto no va a ocurrir solo, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo ahora al final, es una decisión que tenemos que tomar. ¿Realmente queremos seguir? Porfa, cada uno de nosotros pensemos, ¿realmente yo quiero seguir a Dios y estoy dispuesta a morir a mí mismo o mí misma con tal de agradarlo? Yo puedo afirmar esa oración en mi vida. ¿Quiénes podríamos con toda seguridad decir que hoy somos fieles a Dios? ¿Qué es lo que estamos aportando a la relación? Dios lo ha dado todo. ¿Qué estoy aportando yo a mi relación con Él? Pongámonos todos de pie, por favor. Hoy les quiero pedir que no se queden en sus asientos, porfa, esperando que alguien se acerque a tocarles el hombro y a pedirles que orar por ustedes. Sé que muchas veces estamos ahí en la silla y como que pensamos que la fidelidad de Dios se va a reflejar si alguien se acerca y ora por nosotros. Hoy les voy a pedir que dispongamos realmente toda nuestra vida para que el Espíritu Santo irrumpa y se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Si sentimos que habíamos olvidado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero hoy Dios ha tocado nuestro corazón, yo le pido que venga delante de Él. Y tal vez sentimos que hemos estado desenfocados y queremos que nuestra manera de pensar sea transformada para poder recibir su verdad y entender todo lo que Él ha hecho por nosotros. También podemos pasar. O si su caso es que quizás por más que escuchamos la verdad de Dios, sentimos que nuestro corazón se sigue endureciendo.
hemos estado luchando con falta de integridad y lealtad hacia Dios. Y hoy podemos decir eso, o sea, como, pucha, me ha estado costando, no he sido leal a Dios. O si hoy el Espíritu de Dios nos ha revelado falsos dioses que venimos arrastrando de generaciones atrás o del tiempo presente. Y hoy queremos decirle una vez más al Señor que solo a Él queremos adorarlo y queremos, al igual que el pueblo de Dios, de los israelitas, reafirmar el pacto que hicimos con Él tiempo atrás. También pasemos al frente. Y si hoy está aquí, pero nunca antes ha tomado la decisión de rendirse a Dios de manera personal y voluntariamente para adorarlo, este momento también es para usted. Espíritu Santo, ven, es bienvenido aquí. Te necesitamos y te queremos entre nosotros. Ven, irrumpe y transforma nuestras vidas. Hoy, Dios, venimos delante de ti para rendirnos en adoración, pedirte perdón por todas aquellas veces en donde no te hemos elegido, por todas aquellas oportunidades para servirte que hemos dejado pasar, sabiendo que nos estabas llamando, Señor, a seguirte y que quizás no quisimos avanzar. Espíritu Santo, hoy te pedimos que derribes todas las barreras que el enemigo ha querido venir a poner delante de nosotros para apartarnos de la presencia de Dios. Señor, te pido perdón si hemos sido un pueblo que te pone en duda o que te pone en segundo lugar. Te pedimos que hoy traigas esa convicción a nuestro corazón de querer hacer todo para agradarte, de querer responderte fielmente a todo, Señor, responderle a todo lo que tú has hecho por nosotros. De venir delante de ti y decirte confiadamente que aquí estamos. Queremos seguirte y que queremos servirte y que queremos hacerlo con un corazón genuino. Y buscarte en santidad, dejándonos ser transformados por ti, por tu amor, por tu presencia. Señor, hoy te pido que despejes el camino, Señor. Si hay algo que nos aparta de ti, que podamos correr a tus brazos confiadamente, como niños sabiendo que su Padre está deseoso de abrazarlos, de amarlos y de darles todo. Levanta, Señor, todas nuestras expectativas porque queremos pasar una eternidad contigo, Señor.
Queremos conocer las cosas maravillosas que has hecho para todos nosotros, Señor. Queremos disfrutar de esa esperanza, Señor, a la cual nos has llamado. Y por eso queremos persistir. Queremos avanzar con paso firme, sin mirar hacia atrás, con nuestra vida, con nuestra mirada, Señor, enfocada en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, hoy damos las gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón para que tú hagas y deshagas como tú quieras. Más allá, Señor, de lo que entendemos, más allá de lo que pensamos, ven y transforma nuestra vida, Señor. Solo en ti nuestra vida tiene sentido.